En nombre de nuestro director, el doctor Mario Alberto Martínez Hernández y su esposa Miriam Hernández, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia titulada Emprender en tiempos difíciles. Nuestro exponente es el ingeniero Dani Osiel Portales Castro, quien es egresado del Tecnológico de Monterrey. Su trayectoria: es ingeniero mecánico electricista, maestría en sistemas de manufactura, maestría en administración y dirección de empresas, asistente de investigación del ITSM, ingeniero de productos, procesos y proyectos en John Deere, Nemak y General Electric, gerente general en Monterrey MP, Macro, Titan, Master, CM, Color Print y Shellmax. Además de Simple y Directo, en el cual es gerente general, y la empresa Club de Préstamos, en la misma en la que es gerente general. Asimismo, nuestro jefe de IGE les da una calurosa bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada quiero agradecer al contador Héctor Rada y al Tecnológico de Nuevo León por la invitación. Para mí es un gran gusto como ingeniero estar aquí con todos ustedes para tratar de transmitirles un poquito de mi experiencia personal en las empresas que he trabajado, así como algo de información académica de lo que he aprendido en casi 25 años de trayectoria. Quiero iniciar con una frase que es de Albert Einstein, que es la definición de locura. Quizá ya algunos de ustedes la hayan escuchado, parafraseando lo que él dijo: locura es seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. En mi rancho a locura le dicen de otra manera, ¿verdad? Le dicen pensativamente, pero esa es alguna frase que a mí en lo personal siempre me llamó mucho la atención y es algo que yo creo con mucha convicción. Cuando queremos hacer un cambio, cuando queremos mejorar en lo personal, en el trabajo o lo que queramos hacer, si seguimos haciendo lo mismo, no podemos esperar otra cosa más que los mismos resultados. Es por eso que me llama mucho la atención. Aquí un poquito de la trayectoria que ya se mencionó sobre mi persona. Sí quiero mencionar que básicamente he estado siempre en lo que es el área de manufactura, en empresas de exportación, desde que empecé a trabajar en John Deere hasta SAG y Shellmax, y ya en los últimos años ya en mi negocio personal, que es algo de la experiencia que les quiero compartir como emprendedor. Vamos a iniciar con la palabra obvia o la pregunta obvia: ¿qué es emprender? Básicamente me metí al Google, saqué la definición de Google, que cualquiera de ustedes la puede tener acceso, y es empezar cualquier cosa. Cuando uno emprende, no necesariamente se habla de una empresa, de un negocio, puedes emprender cualquier tipo de actividad, y eso es lo que se define como emprender. Obviamente algo que sea importante es cuando se usa la palabra emprender. Pero ya hablando de negocios, de empresas, ¿qué es emprender? Voy a leer lo que es iniciar un negocio, que es muy diferente a gestionar una empresa o trabajar en ella. El emprendedor es quien tiene la intención y crea una empresa. El objetivo del emprendedor es, a partir de una idea inicial, tener la iniciativa y la decisión de abordar un proyecto empresarial que le permita introducirse en el mercado. Eso es importante. Bien sea fabricando un producto o bien prestando un servicio. Eso es en lo que define como emprender, hablando de negocios o hablando de empresas. Para mí, y bueno, esto no es algo que sea mío, es algo que en cualquier materia de negocios, siempre cuando iniciamos una empresa, todo parte de una idea. Si tenemos una idea, esa es de donde sale cualquier negocio. ¿Y cuál es la madre de una idea? Cuando tenemos una idea es porque hay una necesidad, detectamos una necesidad en el mercado y eso es lo que nos da la idea de hacer algo al respecto. ¿Cuál es el problema? Definiendo el problema es cuando tenemos la necesidad de adquirir un producto o un servicio. Por ejemplo, imagínense una noche, están el sábado con su novia, su novio y tienen hambre, ya son las 8, las 9 y tienen una necesidad
de comer. Entonces, hay una necesidad de un producto y van a ir al mercado a obtener ese producto. En ese pueden ser tacos, puede ser una pizza, puede ser lo que ustedes deseen, pero está la necesidad de un producto o de un servicio. Entonces, cuando ustedes tienen esa necesidad. Obviamente en el mercado, en ese instante, en la casa donde están ustedes o en el lugar donde se encuentren, hay un mercado alrededor y ese mercado les hace una oferta. Hay una oferta de ese producto, de ese servicio que ustedes tienen la necesidad. Y esto ya es de manera muy natural, nunca lo pensamos de esa forma, siempre decimos, quiero unos tacos, quiero una pizza, tengo hambre, quiero ir al cine, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero el mercado ahí está, hay oferentes que nos están ofreciendo, valga la redundancia, ese producto, ese servicio. Y esa pregunta, quienes a lo mejor ya en sus materias han llevado o hayan visto lo que es un diagrama de flujo, eso es lo que sucede de manera automática en nuestra mente. El mercado nos entrega el producto o servicio y quedamos satisfechos, sí o no. Satisfechos no nada más en que pudimos adquirir el producto o recibir el servicio, sino en calidad, en el sabor, en precio, en todas las variables que ese producto o servicio nos está brindando. Si la respuesta es sí, que quedamos satisfechos, contentos con el precio, la calidad, pues ahí queda todo. No aparece esa necesidad o esa insatisfacción con el producto o servicio que nos da el mercado. Pero si la respuesta es no, ahí es donde aparece una necesidad. Y el no puede ser tan contundente como que no conseguimos ese producto o ese servicio. No sé, vamos a suponer que eran las 11 o 12 de la noche y teníamos hambre, salimos a 2, 3 cuadras alrededor de la casa a buscar qué comer y ya no había nada. A lo mejor aquí en Monterrey, en mi experiencia, pues hay tacos que están abiertos toda la madrugada y creo que eso no sería un problema muy grave. Pero en algunas otras ciudades de aquí de México, o inclusive, por ejemplo, en una ocasión que estaba de viaje en San Antonio, Texas, en San Antonio a las 10 de la noche ya no hay restaurantes, ya está todo cerrado. Así de ese nivel dices, oye, y nosotros aquí como regios, ya a las 10 apenas vas a empezar a cenar, y no había, y ya estaba todo cerrado, o sea, no había, y se genera una necesidad. Entonces, si ese producto o servicio nos deja una insatisfacción, como puede ser que no lo conseguimos, puede ser un precio muy caro, puede ser una calidad muy mala, puede ser un tiempo de entrega muy largo, cualquiera de esas variables o otras, si nos quedamos insatisfechos, ahí está la necesidad. Y esa necesidad es la madre de las ideas. Entonces, en el diagrama de flujo que ustedes pueden ver allí, hay otra decisión. ¿Ya existe ese producto en otra parte? Y si la respuesta es sí, a lo mejor nosotros podemos traerlo y ofrecerlo en el mercado donde nos encontramos. Porque emprender no necesariamente es ser un inventor, no necesariamente es innovar. Innovar es crear algo nuevo. Emprender no necesariamente necesitas diseñar un producto nuevo u ofrecer un servicio que nunca existía. A veces hay un poquito de confusión en esos términos, bueno, en esas palabras o en esos conceptos, porque creemos que emprender forzosamente significa diseñar algo nuevo o crear un producto nuevo. No necesariamente. A veces que ese producto ya existe en otra parte y es simplemente traerlo, comercializarlo y ya eres un emprendedor. Pero en otras ocasiones definitivamente no existe el producto en el mercado donde te encuentras y tienes que innovar, tienes que inventarlo, desarrollarlo, modificar algo que exista allí. Y entonces sí, terminamos trayendo o diseñando algo nuevo y tenemos ya una demanda satisfecha. Porque así como nosotros que somos consumidores y tuvimos una insatisfacción en el mercado, de igual manera hay otras personas en ese mismo mercado que muy probablemente tengan la misma necesidad o les haya pasado algo parecido y ese es el mercado que vamos a atender. Allí es donde la necesidad es la madre de las ideas. En muchas ocasiones me han preguntado ¿cómo te surgen las ideas o cómo surge la idea de un negocio, de un producto, de un servicio? Realmente no es algo que que te sientes a pensar qué voy a fabricar, qué voy a vender, qué voy a hacer. Es cuando pasa la necesidad y es cuando se te ocurre la idea. Traigo aquí unos ejemplos a continuación de algunas empresas. Obviamente el típico clásico ejemplo que en todas las escuelas y libros y vemos pues es el del inventor por naturaleza, que es Thomas Alva Edison,
que inventó miles de productos en toda su vida. Él fundó la empresa General Electric a finales del siglo XIX, hace ya más de 100 años, y obviamente uno de sus muchos inventos, y todos o la mayoría de ellos que llegaron al mercado fueron comercializados con bastante éxito. Uno de ellos fue el foco o la bombilla eléctrica. Muchos pensamos que él fue el inventor del foco, de la bombilla, y no fue así. Realmente lo que es la bombilla eléctrica tuvo un proceso, y muchos de los productos que nosotros usamos o tenemos en nuestras casas así han sido, ¿no? Un producto no sale prácticamente así como lo vemos o queda estático. Lleva un proceso donde lleva muchas mejoras y se va adaptando al mercado y va mejorando con el tiempo. Así fue el caso de la bombilla eléctrica, donde desde principios del siglo XIX ya existían lámparas, pero que era de una descarga eléctrica, obviamente muy ineficientes, pero ya iluminaban. Y a mediados del siglo XIX, en Inglaterra, Joseph Swan fue el primero que inventa el foco. Obviamente era una bombilla eléctrica que solo duraba unos minutos, un par de horas encendida, por lo cual comercialmente no era viable. Cualquier consumidor que le quisieran vender un foco, que aparte seguramente era muy caro porque era hecho artesanalmente, o le pusieran al lado del foco una veladora, una vela, muy barata, pues obviamente y que iba a durar horas y horas encendida, pues el consumidor obviamente iba a optar por el producto que era más económico y le duraba más que una bombilla. Pero después de múltiples intentos, durante años, experimentos y experimentos y experimentos, él logró mejorar el producto, y a partir de esa patente que él introdujo en Inglaterra, fue que Thomas Alva Edison revisó la patente y él empezó a hacer sus propios experimentos y sus propias mejoras. Realmente el éxito comercial del foco no es tanto la bombilla o el vidrio, etcétera, sino el proceso de crear un vacío dentro del foco. Se probaron muchos materiales y la realidad es que el problema con la vida útil de una foco incandescente es que se quemaba. Al haber oxígeno dentro de la bombilla, generas una combustión y el material que usaras no tenía una vida muy larga. Entonces, lo que tuvo que hacer Thomas Alva Edison, que fue cuando ya lo pudo vender y hacerlo comercialmente viable, él mejoró y de hecho metió patentes al respecto de una bomba de vacío, generar vacío dentro de la bombilla para que ésta pudiera tener una vida más larga y fuera comercial. Entonces, ya cuando la bombilla llegó a un tiempo de 14 horas, pues obviamente estamos hablando de una noche, ya fue cuando él metió su patente en Estados Unidos y al año siguiente ya la empezó a comercializar. Obviamente él metió su patente en Estados Unidos, Swan la tenía en Inglaterra. En aquella época los países todavía no había tanta integración y las patentes nada más eran válidas en el país donde la metías, por eso había mucho robo de patentes. Ya para 1892, Edison es cuando funda General Electric, que es una de las empresas más grandes a nivel internacional, que tienen múltiples divisiones, múltiples productos, una empresa muy innovadora, en la cual yo estuve elaborando 2 años, precisamente en General Electric Lighting, que era donde se fabricaban focos. Lamentablemente los productos, como más adelante lo vamos a ver, tienen un periodo de vida. Y inclusive aquí en México desde el 2014 por ley está prohibido comercializar bombillas eléctricas como un incentivo desde el gobierno para lo que es el ahorro de energía. Entonces obviamente ante un cambio legal la empresa desapareció de aquí de México y eso a veces las empresas también mueren. Otro ejemplo es de la empresa Mastersim, que también ahí yo estuve trabajando aproximadamente 5 años, donde su fundador, el ingeniero Luis Sánchez, ingeniero metalúrgico, él desde los 70s empezó a trabajar en una empresa que fabricaba cubetas. Esa empresa fabricaba cubetas de lámina metálicas y en los 70s ellos cambiaron de cubetas de lámina a cubetas de plástico, que es donde el ingeniero Luis Sánchez empezó a trabajar como ingeniero de producción y luego gerente de producción en el área de inyección de plástico de esas cubetas. De la misma manera que él trabajaba, él en su casa
compró una máquina de inyección muy pequeña y empezó a inyectar cucharas, vasos y otras cosas de plástico que llevaba a vender a un mercado rodante en la Ciudad de México. Estamos hablando que eran los años 70, la economía estaba totalmente cerrada, no había competencia externa, no había importaciones y obviamente el plástico era un producto que todavía era relativamente nuevo para el consumidor mexicano. Entonces él tuvo un buen éxito en ese producto y de hecho en esa época en la Ciudad de México a su empresa le llamó Penplast, pendejadas de plástico. Entonces, porque eran puros productos de este tipo, cucharas, vasos, platos de plástico, cositas de ese tipo, y así empezó. Él se muda a la ciudad, a Monterrey, y se viene a trabajar con una empresa que se llamaba, que ya no existe tampoco, Plásticos Higa. Plásticos Higa, en aquella época era una de las empresas mexicanas que fabricaba muchos juguetes. Como les decía, en aquella época no había importaciones, había sustitución de importaciones y Plásticos Higa tenía mucho mercado en juguetes de plástico. Entonces él se vino a trabajar como gerente de producción y continuó con su negocio personal. Toda la década de los 80s, ya como Corporación Industrial de Moldeo, ya una empresa más formal, básicamente él era un maquilador de productos de plástico para otras empresas. Empresas como cuáles, como Mattel, que todos conocemos a la empresa Mattel, que también ya está cerrando aquí en Monterrey sus operaciones, después de más de casi 30 años. Y entre otras muchas empresas que eran clientes de él, estuvo lo que fue la empresa Orión, que fabricaba sanitarios. Los sanitarios, si alguna vez han abierto un sanitario, lo que es el tanque, pues hay un juego de válvulas, una que es para que entre el agua y otra para la descarga. Durante décadas, y todavía en algunas ferreterías pueden encontrar esos productos, esas válvulas eran de bronce o de latón. En esa época, en los 80s, empezaron a introducirse lo que es el plástico, obviamente más económico, y para poder llegar al mercado. Orión tenía sus propios moldes para fabricar válvulas. Ellos pusieron su propia división para fabricar válvulas para poder autoabastecerse en todos los sanitarios que ellos vendían. Sin embargo, obviamente la empresa Orión, su fortaleza, ¿cuál era? Su fortaleza era la cerámica, fabricar sanitarios, pisos y otro tipo de cosas cerámicos. Ellos no tenían la experiencia ni su fortaleza como empresa para fabricar productos de plástico. Entonces, muchas de las piezas o componentes de esas válvulas los enviaban a maquilar a Corporación Industrial de Moldeo. Luis Sánchez, el ingeniero Luis Sánchez, empezó a modificar esos moldes, porque los moldes eran propiedad de Orión, los empezó a modificar, los empezó a mejorar y empezó a entregarle producto con más calidad a su cliente. Llegó un momento que Orión dijo, oye, pues tú ya estás fabricando muchas partes, ¿por qué no fabricas todo y me entregas la válvula ya ensamblada? Y Luis Sánchez dijo, pues claro, pues obviamente es más negocio, y así lo empezó a hacer. Entonces llegó un momento que ya CIM o Corporación Industrial de Moldeo fabricaba todas las piezas completas de válvulas para Orión. A partir de ese diseño que tenía, el ingeniero Sánchez modificó, mejoró el diseño, fabricó sus propios moldes y le presentó un producto mejorado al cliente, más económico, con más desempeño en el llenado del sanitario y en la descarga del sanitario. Y obviamente Orión quedó satisfecho y empezó a comprar el nuevo modelo. Pero ya de esa manera, Corporación Industrial de Moldeo pudo ofrecer ese producto a otros fabricantes de sanitario y después a exportar. Y fue como Corporación Industrial de Moldeo, en este caso el ingeniero Luis Sánchez, que él siempre quiso tener un producto propio. Él no quería ser maquilador en su negocio por siempre. ¿Por qué? Porque cuando eres un maquilador que fabricas productos para otros en una cadena de suministro, dependes mucho de tu cliente. Y eso es lo que sucedía en su negocio. Había meses que tenía buenas ventas, que le mandaban pedir mucho producto, pero había meses que no, porque no controlabas tú la demanda. Era lo que tu cliente te pedía, es lo que tú fabricabas. Pues era un negocio muy cíclico. Entonces, él quería tener su propio producto, fabricarlo, su propia marca. Y siempre estuvo durante todos estos años tratando de buscar un producto que fuera interesante para el mercado, buscando esa idea, como lo veíamos hace rato, que fuera la que fuera a detonar
el negocio y no la había encontrado. Entonces, cuando llega esta oportunidad de las válvulas para sanitario, él se preguntó, y es una anécdota que él cuenta siempre, se preguntó, ¿qué es lo que toda la gente hace? Porque a final de cuentas queremos llegar al consumidor, como emprendedores. Pues toda la gente come, todos comemos al menos 2 o 3 veces en el día, o a veces hasta más. ¿Y qué es lo que también además de comer toda la gente hace todos los días? Pues descomer. Entonces, con esta anécdota chistosa, él dijo, pues oye, los sanitarios y lo que hace funcionar el sanitario, que son las válvulas, es un producto que siempre va a tener demanda, o al menos una demanda muy larga, y dijo, este es mi producto, esto es lo que quiero hacer, y ahí es donde él funda la marca Master Sim, en el año del 1992, y a partir de entonces él ya se enfocó en su producto, se enfocó en ese mercado para atender a ferreterías, atender a fabricantes sanitarios, y ya dejó la parte de maquilador. Entonces, yo tuve la oportunidad de trabajar en esa empresa del 2009 al 2013, y que fue una época donde también tuvimos la oportunidad de innovar, de desarrollar nuevos productos para adaptarnos a las necesidades del mercado que cada vez están cambiando. Otro ejemplo que tengo en mi experiencia, que a lo mejor algunos de ustedes lo hayan escuchado o visto, sobre todo en internet, o a los que hayan visto el programa Shark Tank México, que es de emprendedores, sobre todo la temporada 2017, es la historia de Piñata To Go. Piñata To Go es un invento, este sí es un invento, de Yanalté Solís. Ella es licenciada en Mercadotecnia, sin embargo, ella siempre trajo ese gusto de emprender, de hacer negocios desde que era estudiante, y buscaba un producto que fuera mexicano, que pudiera llegar al mercado, sobre todo de exportación. Ella, como licenciada en Mercadotecnia, se enfocaba mucho al tema de exportación. Y viendo, no sé si han visto algunos adornos tipo chinos de papel que se hacen como un acordeón. Cuando él ya vio ese producto, se le ocurrió la idea de hacer una piñata a partir con esa forma. Un problema que tienen las piñatas, que fue como nació también la empresa Sagi, que después trabajé yo allí, es la transportación. Ustedes saben que una piñata es puro aire, está hueca y es puro papel, no pesa nada. Entonces, normalmente el mercado en México de piñatas es un mercado local. Cuando ustedes tienen una fiesta o una reunión, sobre todo familiar, o las posadas en diciembre, pues van al mercadito más cercano y ahí compran su piñata que fue hecha artesanalmente. Y la realidad pues es un producto bastante económico y lo encontramos en cualquier ciudad, pueblo o donde sea en todo México. Pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos, como ustedes saben, hay 25 millones de mexicanos, algunos nacidos en México, otros ya de segunda generación, pero que tienen viva la tradición de usar las piñatas en sus fiestas infantiles o en otras fiestas como el 5 de mayo, que ellos lo festejan mucho y aquí no festejamos nada de eso, o en Navidad. Entonces, el mercado de piñatas es un mercado que ha estado creciendo bastante en Estados Unidos, pero obviamente allá la mano de obra es muy cara y no se pueden fabricar localmente, al menos a los costos que se fabrican acá. Entonces ahí surge la idea de exportar, pero el problema de exportar piñatas, ¿cuál es? Es la logística. ¿Cuántas piñatas caben en un contenedor de tráiler? Y el flete del tráiler, y a dónde lo vas a llevar, y la distribución de estar llevando un producto tan grande. Entonces Yanalté tuvo esa idea de hacer una piñata plegable, lo cual de pasar aproximadamente en una caja de tráiler de 52 pies, que dependiendo del tamaño de la piñata te pueden caber entre 1,200 y 1,600 piñatas, a granel, obviamente, pasó con esta piñata a casi 15,000, 10 veces un orden de magnitud en lo que fue la capacidad de llevarlas en un tráiler. Obviamente, al ser el flete uno de los costos muy fuertes, por ser puro aire, se abarató bastante. Esa fue la idea que tuvo Yanalté, pero no nada más basta tener la idea. Como pueden leer allí en el resumen, ella inició su proyecto en el 2010 con un apoyo de gobierno, puso su fábrica, tuvo empleados, empezó a vender, consiguió pedidos, empezó a exportar, pero lamentablemente por problemas administrativos fue víctima de un fraude y la llevó a la bancarrota, literal. Prácticamente a los 3, 4 años de haber iniciado,
ella ya estaba en la bancarrota, y no con cero, con números negativos, estaban con deuda. Después de eso, ella intenta un joint venture con Sagi Chelmex, que ahí fue donde yo la conocí, y a partir de esa relación que estuvimos trabajando en la empresa, diseñando piñatas para Sagi Chelmex, en diciembre del 2016, el periódico El Norte de aquí de Monterrey me hace una entrevista, bueno, busca a Sagi para hacer una entrevista sobre las piñatas, porque venía Navidad, querían hacer un reportaje de algún producto típico de la Navidad, pues unas piñatas para las posadas. Me contactaron, ya yo los atendí, me hicieron a mí la entrevista. Allí el reportero de El Norte vio el producto de Yanalté, la piñata To Go, que era plegable, y le llamó mucho la atención. Entonces, de ser un reportaje principalmente en piñatas de Sagi, al final el reportero le dio mucho énfasis a lo que fue la piñata plegable, a la piñata To Go. Y no porque lo pidiéramos o lo esperáramos, así sucedió. Ese reportaje, que El Norte lo subió en video a su página, se hizo viral en diciembre del 2016, o sea, tuvo muchas vistas, mucho. Y una persona que lo vio, era una de las productoras del programa Shark Tank México, y obviamente recibimos la llamada. Ya para entonces la relación laboral entre Yanalté y Sagi ya había terminado, y simplemente lo que yo hice fue: oye, Yanalté, pues aquí quieren invitarte al programa Shark Tank, que vayas y con tu producto. Y ya le pasé yo la información. Ella va, se presenta en el programa. De hecho, su episodio es de los últimos de la temporada por el rating que tuvo, y obviamente consiguió inversionistas, y ya desde finales del año pasado, sobre todo en este año, nuevamente su empresa está funcionando con trabajadores y exportando. Está en Liverpool, está en Sanborns, está en varias tiendas aquí en México y también en el extranjero. Es otro caso de éxito. Ya en mi caso personal, que es Simple y Directo, es el nombre de mi empresa, de nueva cuenta, la necesidad es la madre de las ideas. Como ustedes recordarán, yo ya había iniciado importando algunos productos eléctricos que eran ahorradores y monitores de electricidad, buscando ahorrar energía. Es un tema que me apasiona mucho como ingeniero mecánico electricista. Un amigo, compañero de la carrera, que vivía en aquel entonces en Saltillo, fuimos a visitarlo a su casa, platicando, me comentó: oye, que fíjate que compré por internet un producto que me está ahorrando electricidad, y ya me lo mostró. Oye, ¿cómo funcionará? Pues obviamente ingenieros tratando de ver cuál era el principio de funcionamiento del producto. Él ya había abierto uno, oye, ¿qué tiene adentro? Y que empezamos a tratar de hacer ingeniería en reversa, ¿verdad? Pero bueno, el detalle es que: oye, ¿dónde lo compraste? ¿Cuánto te costó? Y ya el otro: no, pues lo compré a X persona en internet, pero él está en Hawái, ya me pasó su correo electrónico y su teléfono, me contacté con él, pedí precios, compré un lote creo que de 5 piezas, los mandé a McAllen, la dirección de una prima mía que vive allí. Fui por ellos, los instalé, lo probé, después le hice otro pedido, y así empecé, trayéndome ese producto en el 2008 y empezando a experimentar con la importación a través de Estados Unidos. Posteriormente contacté directamente a la fábrica, que está en Corea, ya no a través de un intermediario que era esa persona allí en Hawái. Pero en 2010, como algunos de ustedes recordarán, que estaban quizá muy jóvenes, muy chicos, pero sí recordarán, empezó el problema de inseguridad aquí en Monterrey. Bueno, en todo México, pero aquí en Monterrey era muy, muy fuerte el problema de inseguridad. Llegabas a un Oxxo, a un Seven, llegaba gente armada, te bajaba del vehículo, te lo quitaban. A mí en lo personal no tuve esa experiencia, afortunadamente, pero gente muy cercana a mí perdieron sus vehículos de esa manera, a mano armada, en lugares, en un semáforo. Era bastante, bastante grueso la situación en el 2010 aquí en Monterrey. La psicosis, y no era una psicosis infundada, era fundada, estaba sucediendo las balaceras en todas partes, sobre todo el robo de vehículos se fue a las nubes. Entonces dije yo: ¿qué podemos hacer nosotros los ciudadanos? Porque el gobierno, los policías, las autoridades pues no estaban haciendo nada, obviamente.
Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para protegernos? Dije, oye, si te roban el vehículo, pensé, debe haber algún producto que tú puedas apagar el vehículo a distancia. Fue lo que yo imaginé. Y no pensé yo en inventarlo, dije, estamos en el 2010, seguramente ya existe algo, ya para el 2010 ya había iPhones, ya había los celulares, smartphones, ya estaban a todo lo que da ese segmento. Dije, tiene que haber algo que desde tu celular puedas ubicar, localizar y apagar tu vehículo. Yo ya conocía lo que hacía la empresa Loyac, que es una empresa muy famosa en ubicación o localización de vehículos, pero su servicio era carísimo, es todavía muy caro, y en aquel entonces era mucho más, y dije, debe haber algo más económico. Entonces, buscando eso, me metí a internet igual, a buscar un producto que tuviera esas funciones. Obviamente ya existía, como yo me lo imaginaba, ya existía en el mercado, lo localicé en el extranjero y lo empecé a importar. A partir de entonces, pues obviamente ya el crecimiento fue mucho más rápido del negocio. En el 2012 me asocio con un ex compañero de la carrera, un amigo mío, para poder potencializar el negocio, y a partir del 2017, que fue el año pasado, ya estoy de tiempo completo en el negocio, y próximamente, finales de este año, vamos a estar ya en el tema de importar bicicletas eléctricas, metiéndonos a ese tema. Aquí traigo un ejemplo. Otro negocio que también empezó como una necesidad, o que vi como una necesidad del mercado, es el de la empresa de club de préstamos. Hay un concepto que eso tampoco yo no lo inventé, es un concepto que ya existe, que tiene muchos años, en Estados Unidos es muy fuerte, que se le conoce como crowdfunding o crowdlending, de básicamente es igual que lo que hace Uber, o lo que hace Fiverr, o lo que hace Airbnb, es quitar intermediarios usando las nuevas tecnologías. Hoy, como todos ustedes seguramente ya traen su smartphone, ya no necesitamos para muchas cosas intermediarios. ¿Quiénes son los intermediarios? En el caso, por ejemplo, de Uber, pues las centrales de taxis o los sindicatos. En el caso de Fiverr, pues empresas que te den un servicio, Airbnb, los hoteles. Siguiendo esa misma línea de pensamiento es quitar intermediarios, porque, como ustedes saben, cuando algunos de ustedes o sus papás han ido a pedir un préstamo a un banco, la tasa de interés que cobra el banco no es la misma tasa de interés que el banco le paga a los ahorradores. Hay un diferencial en esas tasas de interés, que ese es el margen de ganancia que tiene el banco. Y en algunas ocasiones, como las casas de empeño, que traen tasas de interés del 10% mensual 10%, es enorme. Entonces, ahí hay una oportunidad de mercado de poner a través de una página, de una aplicación en internet, tanto a la persona que quiere ahorrar como a la persona que necesita un préstamo, de tal manera que ambos salgan ganando. El ahorrador o inversionista va a obtener un rendimiento mucho mayor que le paga el banco, y la persona que necesita dinero va a conseguir un préstamo con una tasa de interés menor que la que puede conseguir en otra parte. Entonces, eso es lo mismo de una necesidad que existe en el mercado. ¿Basta tener una idea innovadora para tener éxito? No, y eso lo sabemos la gran mayoría. Aquí hay unos ejemplos, vamos a decir, chistosos de productos que han estado en el mercado. Pueden ver una motocicleta de una sola rueda, obviamente un producto que llegó, se fabricó, se inventó, se trató de comercializar, no funcionó. Está una tipo agenda que sacó Apple a principios de los 90s, pero no pegó, no era el momento para ese tipo de productos y estuvo allí. Por ejemplo, Heinz sacó una catsup verde, estuvo en el mercado, llenó anaqueles, no pegó. O sea, no necesariamente personas pequeñas, empresas grandes como Google, con los visores que ven allí, es un producto que también no fue exitoso comercialmente hablando. Entonces, no basta tener una idea novedosa para tener éxito. Y esta estadística es importante. ¿Por qué? Porque uno piensa que cuando ve un negocio, una empresa, ya tuvo éxito automático o para siempre. Es nada más alejado de la realidad. En México, y esto es una estadística del INEGI del 2015, 8 de cada 10 empresas que inician no llegan a los 10 años de vida. Pueden darse cuenta que el 64%
quiebra o se termina la empresa, el negocio, antes de 5 años. O sea, la mortandad de empresas es muy, muy alta. O sea, solo el 11% pueden llegar a más de 20 años, que ya son las empresas que se han logrado consolidar y que ya inclusive pasan a otra generación. Cuando una empresa muere, ¿quién es el que pierde? El emprendedor, el accionista, el dueño. Ese es el que pierde toda su inversión, todo su dinero e inclusive en muchas ocasiones hasta queda en deudas. Eso es algo que deben tener en mente porque el inversionista, el emprendedor, tiene que buscar un retorno de su inversión que, además del riesgo que tiene, que le dé más allá del riesgo que tiene su negocio. Hay muchas metodologías que aquí las voy a mostrar rápidamente, pero que ustedes pueden investigar, pueden ver, quizá algunas ya las vean ustedes en sus clases, para aumentar la probabilidad de éxito de su negocio. Lamentablemente muchos empresarios, emprendedores, que puede ser desde una papelería, de un puesto de tacos, hasta una empresa de cualquier otro tipo, tienen que fijarse o tienen que hacer una planeación cuando arrancan una empresa para aumentar las probabilidades de éxito. Esta es una metodología viejísima de 1960, las 4 P's del marketing, que es producto, precio, lugar y promoción. Está el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, que también amenazas que te pueden dar muy buena información para saber si tu negocio puede tener probabilidades o no. Está el método Canvas, un método ya más complejo para evaluar tu proyecto, y eso te va a dar más probabilidades de éxito en tu negocio. Hay que tener en cuenta que un negocio o un producto tiene un ciclo de vida, y en un inicio hay que tener en cuenta el flujo que vas a necesitar para que ese negocio realmente llegue al periodo donde te empieza a generar ya rendimientos positivos. Hay otra metodología que te habla, es el famoso libro del Océano Azul, lo pongo como referencia, que podemos buscar en el mercado un producto, un segmento de mercado que nos permita quitarnos, al menos temporalmente, a la competencia. Pero lo que yo he visto en mi experiencia personal es que no importa si consigues un océano azul, lo que tienes que hacer en tu negocio es estar innovando y mejorando continuamente. El mercado no es estático. Puedes tener éxito 1 año o 2 con un producto o un servicio, pero si no estás en constante mejora, innovando y en comunicación con tus clientes, con tu mercado, tu empresa puede desaparecer. Entonces tienes que estar constantemente mejorando, reduciendo costos, lanzando productos nuevos, alternativas, para mantener a tu empresa en el mercado. Finalmente, cuando van a iniciar un negocio o van a emprender algo, tienen que saber que a mayor retorno o rentabilidad de ese negocio potencial, mayor es el riesgo. Esto es algo que tienen que tener, es un dato importante. Cuando les digan o les ofrezcan un negocio con mucha rentabilidad o que la ganancia es muy grande, si el negocio es real, ese negocio, su riesgo es muy alto y hay que tener cuidado. Y eso, hay fórmulas matemáticas financieras que se pueden usar. Aquí estoy presentando una de muchas, puede ser el valor presente neto, puede ser el ROI, puede ser la tasa interna de retorno, que son de las más conocidas, para evaluar un proyecto. Cuando ustedes calculan la tasa interna de retorno de un proyecto, básicamente lo que están comparando es su inversión inicial, que es ese número rojo negativo, que es lo que ustedes invirtieron en el año 0, y luego se supone que tienen flujos netos positivos. ¿Qué son los flujos netos positivos? Todos los ingresos que tuvo el negocio menos todos los egresos. Deben ser positivos, obviamente, pero eso no significa que ya haya ganancias. Hay que evaluar si esa tasa de retorno, esa tasa es mayor que lo que te paga un banco, porque si tú tienes 50,000 pesos o 50,000 dólares o el monto que sea, y la tasa interna de retorno de tu proyecto es menor que lo que te paga el banco, ¿para qué te arriesgas? Mételo al banco. Tiene que ser una tasa mucho mayor a lo que te paga el banco. O si vas a pedir prestado para invertir, esa tasa interna de retorno tiene que ser mucho mayor a la interés que te va a cobrar el banco, más un valor de riesgo que tú tienes que evaluar.
Ese valor de riesgo es todo el tiempo que tú le vas a invertir a ese proyecto. Finalmente quiero dejar dos frases, una es de Henry Ford y otra es de Larry Page, el fundador de Google. En el caso de Henry Ford, la frase a mí me llama mucho la atención. El fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo de forma más inteligente. En todo fracaso tenemos aprendizajes. Un negocio absolutamente dedicado al servicio solo tendrá una preocupación sobre las ganancias. Serán demasiado grandes. No importa si fabrican o venden un producto o dan un servicio, el enfoque debe ser en el cliente, en el consumidor, en su completa satisfacción. Si eso lo tienen en mente, su negocio tiene buenas probabilidades de éxito. Y lo que dijo Larry Page, no necesitas tener una empresa de 100 personas para desarrollar esa idea. Esa idea la pueden desarrollar ustedes mismos. Gracias. Bueno, ya por último continuaremos con la entrega de un reconocimiento para el ingeniero, así como unos obsequios. Les agradecemos mucho su presencia y la verdad, en tiempos difíciles